Luz, muy buenas noches. Hoy empezamos ya nuestra segunda sesión de nuestro curso gratuito de ofimática nivel avanzado. Miren que ya es uno de los niveles más altos de ofimática, donde conocemos 3 grandiosos programas y los más utilizados, ¿no? No solamente en el ámbito laboral, como les mencionaba, ¿no? Sino también en el ámbito personal. Así que empezamos esta semanita o estas 2 primeras clases con Microsoft Word. Vamos a conocer un poquito acerca de esta herramienta. En la primera clase, recapitulando un poco, vimos acerca de correspondencia, ¿no? Cómo generar documentos en bloque con diferentes destinatarios, por supuesto, que sea aleatorio, para lo cual solo necesitábamos cuántos archivos. ¿Quién me dice? ¿Cuántos archivos se necesita para realizar una correspondencia? A ver. El chat está activo, así que pueden ustedes comentarme. Hars, muy bien. Luz me dice 2. Melina me dice 1. Correcto, ¿no? Se necesita 2 archivos. El primer archivo es la plantilla, que hace referencia a una solicitud, una carta, una invitación, un certificado o lo que quieras generar en bloque. Y el segundo archivo es la base de datos de esa información, ¿no? De esos datos que necesitas que vaya cambiando en cada uno de esas plantillas. Así que necesitas 2 archivos, la base de datos con toda la información y el archivo plantilla o el modelo. No se olviden, ¿ya? 2 archivos. La base puede estar en Excel, puede estar en Word o en cualquier otra base, pero lo importante es que sea compatible con correspondencia para que tú ya puedas generar estos archivos en bloque. Y el día de hoy tenemos un tema muy bonito, hace referencia a lo que quizás hemos dificultado en algún momento, ¿no? Y si es que lo hacemos ahora, bueno, ha llegado la hora de quitarnos ese clavito. Así que comparto mi pantalla. Ustedes me comentan si ya se logra visualizar. Creo que sí. El día de hoy tenemos aquí el tema de citas de texto con norma ZAPA, séptima edición. Cuando trabajamos proyectos de investigación, nuestra casa de estudios indica que trabajemos con una norma, es decir, con una serie de requisitos, sobre todo de formato, en nuestros documentos. Y uno de los más famosos y utilizados es la norma APA. Así que hoy, esta segunda clase de Microsoft Word, nos dedicamos a trabajar citas de texto con normas APA, ¿ya? Ahí se van uniendo también. Bienvenidos a los que ya son parte de esta clasecita. Siempre empezamos puntualitos en ITEC, así que te recomiendo que ingreses a la hora exacta. Entonces, ¿qué es citar? ¿Cómo nosotros podemos citar o a qué hace mención la palabra citar? Según este documento, citar es un proceso mediante el cual se menciona o se hace referencia a una fuente de información específica. Se utiliza principalmente en trabajos académicos, ensayos, investigaciones y artículos para poder respaldar las afirmaciones y proporcionar evidencia. Exacto. Cuando nosotros estamos trabajando algún documento y queremos hacer mención a un tipo de información que puede venir desde nuestra intervención o nuestra interpretación, o quizás lo traemos directamente desde otra investigación, desde otro libro, es importante mencionar quién es la persona que ha hecho o quién es el dueño de esta idea o concepto. A eso lo denominamos citar. Y dentro de norma ZAPA, como les decía, era un conjunto de características que nosotros aplicamos a un documento que empieza desde el tamaño de la hoja,
el estilo, el tipo de fuente, el interlineado, las referencias, las citas. Una de las más importantes es la forma de citar con esas normas. Y en esta clase vamos a aprender dos formas de citar dentro de normas APA. La primera forma de citación es la cita directa. Esta cita directa, como su nombre te menciona, es directa. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy trabajando cierto tema y justo en un libro, en un ensayo o quizás en una tesis, observo el concepto que necesito. ¿Qué es lo que hago? Copio tal como está y me lo llevo a mi documento. ¿Qué estoy haciendo? Una cita directa. Me estoy trayendo tal cual el contenido a mi trabajo, a mi documento y hago la referencia, ¿no? La cita. ¿De dónde he traído? He traído de tal libro que se publicó en el año 2022 con tal autor. Exactamente de la página 5. Eso es una cita directa. Cuando textualmente traemos tal como está el contenido a nuestro documento, a nuestra creación. La otra forma de citar es la cita indirecta. Es cuando yo encuentro ese contenido que me interesa, que es muy importante que esté en mi investigación, pero no me la traigo tal cual como la anterior, sino interpreto. Leo una, dos o tres las veces que necesito y en mi documento yo pongo ese contenido, pero con mis propias palabras, con mi propia interpretación. Podemos hacer un ejemplo sencillo. Una frase que constantemente escuchamos. A caballo regalado no se le mira los dientes, ¿no? ¿Quién no ha escuchado esa frasecita? Y sobre todo cuando te regalan algo. Vale la intención, algunos dicen, ¿no? ¿Cómo interpretarías tú a esa frasecita? A caballo regalado no se le mira los dientes. Tal vez yo puedo interpretar esa frase como cualquier regalo, mientras tenga una buena intención, es bien recibido. Tú por ahí puedes interpretarlo de que no importa el precio del regalo, lo importante es que se ha hecho con cariño. Así, nosotros podemos leer la misma frase, pero interpretar de diferente manera. Esa interpretación que tú haces a lo que lees y lo plasmas en tu documento y haces una cita, se le conoce como cita indirecta. Es la interpretación, tu idea, tu expresión bajo tu misma interpretación. ¿Ya? Algunos también le dicen parafraseo, ¿no? Es correcto. ¿Ya? Ahora sí, Vero. Ahí me dice Vero también, ¿no? Yo tengo mi propia interpretación, me dice, a que aunque no me guste, con que sea con cariño, está muy bien recibido, ¿no? Claro, Vero. Esa es la interpretación. Entonces, yo les hago una recomendación aquí, que cada vez que nosotros intentemos hacer algún tipo de citas, de preferencia, sea una cita indirecta. Ya saben que hoy en día los trabajos de investigación o textos científicos pasan por un software de similitud que se le conoce como Turnitin. Muy bien. Y ese software de similitud, ¿qué hace? Revisa todo tu trabajo, busca qué palabras, sobre todo qué conceptos tú te has traído tal cual de otro trabajo que no es el tuyo. Puede ser de un libro, de un ensayo, de un artículo científico, de una investigación. Tú te la trajiste y la pegaste tal cual, hiciste igual tu referencia, tu cita, pero Turnitin te dice, oye, te estás trayendo algo tal cual como estás, así que te va a marcar
cierto grado de similitud. Entonces, para evitar que suba demasiado ese porcentaje, porque hay un tope. Si tú pasas el 25% de similitud, significa que tu trabajo lo tienes que volver a hacer o tienes que parafrasear un poco más, porque estás trayendo demasiadas citas directas de otros sitios. Y el objetivo cuando uno hace una investigación es que puede interpretar desde su punto de vista todas las ideas. ¿Ya? Así que citas directas. Agrégale algo. Lee e interpreta en tu propio documento. Ahora, vamos a conocer la forma correcta en la que podemos citar, ya sea directa o indirectamente. El sistema de norma ZAPA para la citación utiliza 3 espacios importantes: el autor, la fecha y la página. ¿Qué quiere decir? Que según norma ZAPA, como mínimo, tú tienes que tener estos 3 datos dentro de una cita. En primer lugar, está el autor. ¿Quién es el creador de ese contenido, de ese concepto? Pablo, Juan, Mejía, Durán, López. ¿Quién es? Tiene que ir primero. Luego, la fecha de publicación. Importante también aquí la fecha, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la fecha? Porque te indica cuánta antigüedad tiene esa información. Y lo que se te sugiere es que no sea mayor a 5 años. Si yo estoy buscando qué es la contaminación ambiental, me va a aparecer un montón de conceptos, libros, ensayos, artículos sobre qué es la contaminación. Pero yo debo elegir una fuente que no sea mayor a 5 años. Si estoy en 2025, la fuente más antigua que yo puedo elegir sería del 2020, ¿verdad? Claro. Máximo. ¿Del 2019 me serviría? No. ¿2018? No. Quizás si es el único concepto o la única definición para lo que estás buscando, podría tener esa justificación. Pero si no, tienes que respetar que no sea mayor a 5 años. Así que la fecha o el año de publicación es muy importante y lo tienes que incluir. Y por último, el número de página, porque cualquier trabajo puede tener cierto número de páginas. Y si yo como lector me encuentro en tu proyecto, en tu investigación y quiero verificar dónde se encuentra exactamente este concepto que tú me estás indicando, yo me voy a tu fuente, reviso y no voy a estar leyendo todo el libro para encontrar el concepto que tú has traído, ¿no? Hay una página, hay un lugar en particular de donde tú lo has sacado. Ah, es que es de la página 5. No es que he leído, es la interpretación de 3 páginas, desde la 3 a la 5. Bueno, especificas aquí de dónde exactamente tú has traído ese concepto. Y aquí tienes 2 ejemplos claros de cómo puedes trabajar. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, te dice, este sería el ejemplo de una cita con un solo autor que cumple este sistema: autor, fecha y página. ¿Qué me dice? ¿Quién es el autor? Mejía. ¿En qué año se publicó? 2018. ¿Qué número de página? ¿De dónde he sacado exactamente este concepto? De la página 1. Si fuesen 2 autores, tengo aquí la estructura, ¿no? Durán y López en el año 2001 y de la página 15 al 30. Ya está. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo los tipos de citas que podemos encontrar? Vero, gracias. ¿Los demás qué me dicen? Deditos arriba si por ahí no puedes escribir por el chat, porque a veces nos conectamos desde el celular, ¿no? Yo los comprendo, pero quiero que me comenten si estamos comprendiendo así con los deditos arriba. Luz, excelente, gracias.
¿Quiénes más se encuentran en sala? Voy revisando. Está Carlos, Caroline, Cheryl, Ever, gracias, Ever. Diana, muy bien, Enrique, Caroline, gracias, Melina, excelente, Pablo también está en sala. Entonces, continuamos, gracias por su confirmación. Y ahora sí, vamos a empezar a aprender a citar de forma directa. ¿Qué sucede si yo me quiero traer un concepto tal cual como está en una investigación o un libro? ¿Cómo debo hacer la citación? Aquí hay dos cosas que tengo que tener en cuenta. La primera es la cantidad de palabras. ¿Cuánto de texto me voy a traer de esa investigación a mi trabajo? Si el concepto supera las 40 palabras, es un tipo de citación. Si no supera las 40 palabras, es otro tipo de citación. Entonces, empezamos con las que son menores a 40. Yo puse por ahí qué es la contaminación ambiental y me pareció un concepto interesante, cortito, pero preciso. Pero me lo voy a traer tal cual. Copio, voy a mi documento y pego. ¿Cómo sería la cita? Si es menor a 40 palabras, tiene que ir en dobles comillas el concepto que me estoy trayendo. Aquí hay un ejemplo. Ser un líder es como invertir exitosamente en la bolsa de valores. Si usted espera hacer una fortuna en un día, no tendrá éxito. Es un concepto chiquito. Me lo traje copiando y pegando. Como es menor a 40 palabras, va entre dobles comillas. Pongo las dobles comillas en el concepto y seguido, sin punto, sin coma, seguido, entre paréntesis, va la cita. El autor. ¿De dónde yo saqué este concepto? Saqué de un libro de líderes escrito por Maxwell. ¿En qué año se publicó? En el 2007. Exactamente dónde está este concepto que yo me lo traje en la página 29. Y listo. Cierro, puntito. Esta es la cita directa con énfasis en el texto menor a 40 palabras. ¿Qué quiere decir con énfasis en el texto? Que primero doy importancia al texto. Por eso el texto antecede a la cita. Y como es menor a 40 palabras, va entre dobles comillas. Otro ejemplo. Yo estoy investigando y aparece un concepto muy interesante. Y pienso yo que no necesita ningún arreglo, ninguna interpretación. Tal como está escrito, se entiende a la perfección, así que me lo copio, pego, y como yo quiero dar importancia al texto, no al autor, al texto, porque el concepto para mí es importante. Entonces, es con énfasis en el texto. El texto debe ir primero y luego el autor. Y como es menor a 40 palabras, entre dobles comillas. ¿Qué pasa si fuera al revés? Me interesa hacer énfasis en el autor. El concepto sí está bien, pero si el autor antecede, sería mucho mejor, porque es cuando nosotros vamos a comprar una gaseosa. Tú quieres la gaseosa, ¿no? Tú ya sabes que quieres una gaseosa. Cuando te ofrecen 2 vasos de gaseosa que no tienen etiqueta. ¿Quieres gaseosa? Sí. ¿Cuál de los dos quieres? ¿Este de qué es? Este es KR, el otro es Coca-Cola. ¿Qué eliges? Coca-Cola, porque por la marca, por el nombre. Entonces, no te interesa mucho el contenido porque ambas gaseosas son dañinas. Ambas tienen
bastante azúcar, tiene alto nivel de sodio y a la larga es perjudicial para ti. Pero no te importa mucho el contenido, sino la marca, ¿no? Te caer. Ah, yo me voy por la Coca-Cola. Algunos por sabor dicen, ¿no? Pero igual te hace daño. Entonces, cuando tú quieres hacer una definición donde quieres darle mayor importancia, mayor luz al autor, sería con énfasis en el autor. Y es como vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero hacer una cita directa, copy y pega, pero quiero resaltar al autor? Porque si alguien ve que ha sido este autor quien ha escrito este concepto, quizás lo toma más en cuenta. Entonces ahí cambia. Primero, debo mostrar el autor, el nombre, sin dobles comillas, sin paréntesis, pongo el nombre, en este caso el apellido del autor. Son dos autores, perfecto, pongo Hastings y Meyer. Entre paréntesis pongo el sistema al que ya estoy acostumbrado, que es autor, fecha y número de página. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la fecha de publicación y la página. Entonces, le pongo la fecha y la página y le acompaño con un conector. Hastings y Meyer afirman que, mencionan que, indican que, un conector para que después de ello ponga el concepto. Afirmaron que un excelente lugar de trabajo es aquel en el que se tiene unos compañeros de trabajo increíbles. Y como el texto que yo me estoy trayendo es menor a 40 palabras entre dobles comillas, acuérdense, dobles comillas. Ya está. Ahora sucede lo siguiente, otro casito. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una cita directa, pero el concepto que me quiero traer supera las 40 palabras? No es tan cortito, sino es un poquito larguito, así que ha superado, son 50 palabras. ¿Cómo debo citar? Tengo. Las citas directas con 40 palabras creo que no la he incluido aquí, o tal vez lo he incluido más adelante, pero igual yo les hago la mención, ¿ya? Cuando es mayor a 40 palabras, es lo mismo, pero sin comillas, ¿ya? Si quieres hacer una cita directa, sea traerte el texto tal cual de otra investigación a tu proyecto, pero supera las 40 palabras, ya no le agregues las dobles comillas. Sin dobles comillas y ya tú decides si quieres darle énfasis al autor o énfasis al texto, ¿ya? Esas son las dos formas en las que tú puedes citar directamente considerando la importancia y la cantidad de palabras. Ahora pasamos a nuestra segunda forma de citar, que serían las citas indirectas, las parafraseadas, las interpretadas por nosotros, ¿ya? Y aquí es mucho más sencillo incluso, porque cuando tú citas, cuando haces una cita indirecta, tú interpretas, aquí ya no hay límite. No es que 40, mayor de 40, menor de 40, no. Tu interpretación de cualquier texto puede ser pequeño o puede ser grande. Recordábamos el ejemplo al principio. A caballo regalado no se le mira los dientes. Yo puedo interpretar en dos simples líneas de texto. Cualquier regalo, sin importar el costo. Si es realizado con mucho cariño, se agradece. Pero hay otra persona que podría interpretar. Los regalos que vienen desde el fondo del corazón de una persona cercana que te estima y quiere tu bien, no tiene valor. Se tiene que aceptar tal como está. Puede ser simple o complicado, ¿no? Así, puede interpretar él en 5, 6, 7 líneas, no hay problema. En citas indirectas, la cantidad de texto no es fundamental o es que no está reglamentado a que tenga dobles comillas o no. Entonces aquí tú te explayas. Pero ¿cómo debo citar? Igual,
siguiendo el mismo sistema, autor, fecha y número de página. Pero ahí sí tú también tienes que volver a preguntarte, ¿quiero darle mayor importancia al texto o mayor importancia al autor? Porque tu interpretación ha salido de algún texto. Sí, es cierto, no ha salido de tal investigación. Entonces, ¿quieres darle mayor importancia al texto o al autor? Al texto. Bueno, entonces, si le vas a dar mayor importancia al texto, pones primero el texto y luego recién el autor. Aquí hay un ejemplo. Los resultados del liderazgo no se manifiestan en la primera jornada. Es la interpretación de una línea. Entonces, ¿qué está yendo primero? El texto. Y luego luego la cita, ¿no? Entre paréntesis, Maxwell 2007, página 29 y su puntito. Ya está, así de sencillo. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una cita con énfasis en el autor? Que primero sea el autor. Lo mismo, pones el nombre del autor, entre paréntesis, la fecha de publicación y el número de página, unido con un conector. Indica que, menciona que, afirma que, pones el conector y seguido el texto. Como yo quería resaltar al autor, puse primero el autor, su conector y el texto escrito con mis propias palabras, con mi interpretación, porque recuerda que estás en una cita indirecta. Indica que la paciencia es esencial en el proceso de liderazgo, ya que no produce resultados inmediatos desde el principio. Estos son los dos tipos de citas indirectas con énfasis en el texto o énfasis en el autor. Ahora sí, me parece que aquí recién les traigo cómo es citar cuando son más de 40 palabras, ¿no? Lo que les indicaba al principio. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una cita directa, copia y pega, pero el texto es más que 40 palabras, supera esa cantidad? Entonces ahí se quita las comillas. Se quitan las comillas. Como yo tengo un texto que supera las 40 palabras, pero quiero darle importancia al texto, énfasis al texto, ya sabes que el texto va primero. El texto va primero, puntito, terminas con un puntito y recién pones la cita, siguiendo el sistema, autor, fecha y número de página. Como está aquí en el ejemplo. De repente, estábamos consiguiendo mucho más con 30% de empleados. Para mi sorpresa, las mismas 80 personas lo hacían todo con una pasión que parecía que parecía más intensa que nunca. Y a pesar de que trabajaban más horas, el estado de ánimo era altísimo. ¿Quién menciona? Gestin Meyer. Pero cuando el texto está adelante, ¿qué significa? Que estoy priorizando, dando importancia al texto, al concepto. Y como no está en dobles comillas, significa que supera las 40 palabras. ¿Qué significa? Que el punto antecede. Punto y recién la cita. Muy diferente al anterior, ¿no? Cuando era menor a 40 palabras, ponías entre dobles comillas, no terminabas en punto, primero ponías la cita y recién el puntito, ¿ya? Acuérdate de eso, por favor. Y ahora sí, las citas directas con énfasis en el autor, que es similar, ¿no? Son más de 40 palabras, pero yo quiero dar importancia al autor. Primero pongo el nombre. Hastings y Meyer, 2020, página 29. Mencionan qué, indican qué, refutan qué, analizan qué. Pongo el conector. Seguido del texto que ya no va en dobles comillas.
y al final termina en punto. Y ya está. Así de sencillo son estas dos formas de hacer citas dentro de normas APA. Hasta aquí, a ver, pregunto, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien, Yesenia. Vero me dice, si es mayor de 40 palabras, sin comillas ni paréntesis. Si sin comillas el texto va sin comillas, ¿no? Dependiendo a lo que quieres hacer énfasis, ¿no? Como yo quiero hacer énfasis en el texto, si es mayor de 40 palabras, va sin dobles comillas, Vero. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí, ya que conocemos el concepto de cómo citar y las formas y el sistema, sobre todo de citación, vamos a practicar, ¿ya? Así que todos ya debemos de tener este pequeño material, citas en el documento. A ver, ¿quiénes ya tenemos este archivito? A ver, me confirman con sus deditos arriba, si ya lo han logrado descargar, para practicar, ¿ya? Hars, muy bien. Diana también me dice, ya está. Los demás, ajá, Caroline, correcto, Caroline. ¿Alguien más? ¿Sí? Ya, yo supongo que sí, ya lo tenemos descargado. Vero también me dice listo. Yesenia, correcto. Entonces vamos aquí. En nuestro archivito descargado, yo les voy a estar dando algunas pautas básicas de norma ZAPA, ¿ya? Sé que en una clase no vamos a poder terminar todo lo que son las normas ZAPA porque es bastante. Incluso acá yo les puedo recomendar que ustedes se descarguen el librito de normas APA. Ustedes se van a su navegador y ponen acá normas APA, séptima edición, y aquí está la guía. Es un PDF de normas APA. Mira, es casi todo un libro. Entonces tú entras aquí y está la tabla de contenido. ¿Qué abarca normas APA? Norma ZAPA abarca desde la portada. ¿Cómo debe ser la portada de tu documento? Si es para portada de estudiantes o profesional. ¿Qué elementos debe considerar tu portada? Luego va con el resumen, el texto, la introducción, el método, los resultados, la discusión. ¿Qué más? Las referencias, cómo debe estar estructurado en tu documento. Las notas al pie o al final de la hoja, cómo tiene que estar aquí, si es libre de copyright, si tal vez por ahí está un poquito restringido, todo eso tienes que especificar y te lo dice norma ZAPA. Hay otras normas, por supuesto, está la ISO 690, está Vancouver, está la otra, la MLA, entre otras normas, pero la más conocida o utilizada en este caso es norma ZAPA. Y se ha ido versionando porque ahora ya estamos en la séptima edición, ¿ya? También trabaja norma ZAPA con tablas. ¿Cómo debe presentarse tus tablas dentro de tu documento? Con borde, sin borde, negrita, con cursiva, cómo tiene que estar el tamaño del texto dentro de tu tabla, ¿ya? Las figuras, cada una de las imágenes o figuras que agreguen en el documento, tiene que estar igual según esta norma, con su justificación en la parte inferior, ¿no? Y también con la fuente de dónde ha sacado esa figura, de qué libro, de qué investigación, de dónde. El apéndice también se indica aquí. El formato que a veces nos interesa más, ¿no? El formato, como el tamaño de papel, el margen, el tipo de fuente, el encabezado, los títulos, los subtítulos para generar la tabla de contenido o conocido también como índice. Y lo que hemos estado viendo, las citas, ¿no? ¿Qué sistema de cita utiliza norma ZAPA que ya hemos visto? Autor, fecha y número de página. ¿Qué tipos de citas existen, ¿no? Las narrativas o citas en paréntesis que son las directas, ¿no? Hay citas parafraseadas. Tienes aquí toda la información detallada para que tú la puedas leer y también, por supuesto, puedas aplicarlo en tu documento, ¿ya?
Acá les comparto el link para que ustedes lo descarguen. Y por ahí me dicen, pero ¿cuál es el objetivo de que yo agregue este tipo de normas en mi documento? ¿Que le da un plus adicional? Claro que sí. Cuando tú agregas o trabajas tu documento con una norma, te estás asegurando de que tu documento cumple todos los requisitos para que cualquier otra persona pueda leer y comprender ese documento, ese trabajo, porque estás siguiendo una serie de características en la elaboración de tus tablas, en tus imágenes, en tu texto. Entonces es importante. Todas las universidades o todos los trabajos científicos, sobre todo de carácter científico, sí o sí trabajan con una norma, ¿ya? Ahora sí, ¿qué pasa si yo ya pasé esa etapa, ¿no? Yo ya no estoy investigando ni tampoco estoy haciendo ese tipo de documentos. ¿En qué me serviría Norma Zapa? Yo soy un administrativo que se encarga sobre todo en crear algunos informes, reportes, cartas, memorándums, etcétera. Entonces, ¿para qué me serviría Norma Zapa? Para que puedas agregarle a tu carta y al menos tú puedes asegurarte de que tu documento, por más chiquito que sea, cumple esos requisitos. Y los demás que lean también se van a dar cuenta. Yo hago una cartita, pero hago una cartita con el formato Norma Zapa. Le pongo su tipo de fuente, su tamaño adecuado, el interlineado o espaciado, respeto los márgenes superiores, inferiores y de los costados. Listo, tengo un trabajo, un documento mucho más pulido, limpio. ¿Ya? Entonces sí es necesario. Para cualquier documento, hazlo. Te va a ayudar. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, aquí vamos a estar viendo, ya ustedes tienen el librito, ya les envío el enlace para que lo descarguen. Entonces, empezamos por lo básico, ¿ya? Que es el tamaño. Norma Zapa te dice que el tamaño de hoja, si es que vas a aplicar esta norma en tu documento, no es el A4. Muchos pensamos, ¿no? Ah, sí, es A4. No, es el tamaño carta. ¿Así? ¿Y cómo le cambio el tamaño a mi hoja? Fácil, te vas aquí, a la pestaña disposición. Vámonos acá. Arriba, voy a hacer un zoom. Vas a tu documento y te ubicas en la pestaña disposición. En esa misma pestaña hay un primer grupo que se llama configurar página. El primer comando se llama márgenes. Márgenes, tienes orientación, tamaño y columnas. Entonces, Norma Zapa te dice el tamaño de tu hoja no es A4, es tamaño carta. Entonces, ¿cómo le cambio? Me voy a tamaño y aquí están. El tamaño carta es 21 por 27. El tamaño A4 es 21 por 29. Es diferente. Ah, por centímetros. Sí, por centímetros son diferentes. Entonces tú vas aquí y le das un clic en carta. Y cambia un poquito, ¿no? Cambia un poquito tu hojita. Ya está. Ahora ya tienes tu tamaño de hoja. ¿Cuál es el segundo cambio que te dice Norma Zapa? Los márgenes. Cuando uno empieza a escribir en un documento, en una hoja, tú no empiezas a escribir desde el filo, ¿no? Tú no empiezas a escribir desde acá o empiezas a escribir pegadito. No, hay un espacio, tanto en la parte superior, inferior, derecha o izquierda. Hay espacios que se respetan. Esos espacios tienen que ser exactos. ¿Cuánto te dice Norma Zapa? Te dice 2,54 en todos los lados. Arriba, abajo, derecha, izquierda. 2,54. Entonces, ¿cómo le doy ese espacio? Desde tu misma pestaña disposición, aquí,
Tú te vas a márgenes y ahí tienes los diferentes márgenes que se manejan. El normal, incluso en las últimas versiones, ya tiene especificado los márgenes según norma SAPA. 254 arriba, abajo, izquierda y derecha. Pero también hay otros tipos de márgenes, como es el estrecho, el moderado, el ancho, ¿ya? El ancho, también tienes aquí el reflejado y si es que quieres personalizar. Por ejemplo, en mi caso, nosotros utilizamos también norma SAPA. Entonces yo le doy un clic, 254 y listo. A todos los lados se pone 254. Pero en mi caso particular, mi casa de estudios me dice que haga una pequeña modificación. 254 para todos los lados, excepto para el izquierdo. Para el izquierdo, en mi casa, me solicitan 3 centímetros. ¿Por qué no 254? Porque ahí, justo de ese lado, se empastan, se hacen los anillados. Y al solo ponerle 254, se ha visto en el transcurso del tiempo de que el texto a veces no se visualiza muy bien porque queda demasiado pegado al borde del empastado. Entonces, para que haya más espacio, ellos han visto la solución de que cada estudiante o cada docente investigador no aplique los 254 a la izquierda, sino 3 centímetros. Las normas APA sí se pueden aplicar, pero también son modificables. Ya no es que ya yo lo pongo y tengo que seguir al pie de la letra, que sería lo ideal, pero sé que pueden haber mejoras para su bien, ¿no? Para que se entienda, para que se comprenda muy bien. En mi caso, ahí se agrega, ¿no? Y si es tu caso, tú dices, uy, también en el mío me están pidiendo que un lado en particular sea más grande, ¿cómo puedo hacer? Hay varias formas. Te vas a márgenes y eliges la última, ¿no? La que dice márgenes personalizados, ¿ya? Tú le das un clic acá y vas a poder elegir qué lado o qué margen modificar. Tienes tu margen superior, 254, tu margen izquierdo, derecho e inferior. Entonces, ¿cuál es el que tienes que modificar? Yo tengo que modificar el izquierdo, entonces puedes aumentar por acá. Aumentas o disminuyes, ¿no? Yo quiero 254, bueno, pones 254 si es que quieres mantener ambos en el mismo tamaño, ¿ya? Ahí está. Le das en aceptar y listo. Ya le pusiste el margen a todos los lados. Ese es uno de los cambios más clásicos, ¿no? Que se hace. Ahora, el otro cambio que se realiza en el documento es en el tipo de fuente, que incluso aquí te está mencionando. Por acá está el tipo de fuente. Acá, tipo y tamaño de fuente. Norma SAPA te dice que puedes utilizar 6 tipos de fuente. Sin serifas y con serifas. ¿Qué quiere decir sin serifas y con serifas? Es que las letras sin serifas son las que no tienen una extensión adicional, o sea, una colita en la A, una colita en la I, una colita en la T. En cambio, las que dicen con serifas suelen tener ese tipo de colitas. Y eso se ve en el tipo de fuente Times, New Roman, en Georgia, en Computer y también en las sin serifas, las que tú ves normalitas tal cual como están, sin colitas adicionales jaladas, es Calibri, Arial y Lúcida. Entonces tú puedes elegir. Si utilizas Calibri, ese tipo de fuente tienes que aplicar a todo el documento, no solamente títulos o solamente conceptos, no. Es Calibri de principio a fin. ¿Qué número o qué tamaño? 11. Calibri, tamaño 11. Si tú optas por Arial, igual. Arial de principio a fin, tamaño 11. Si utilizas Lucida Sans, de principio a fin,
tamaño 10. No, a mí me gusta Times New Roman. Perfecto. Times, tamaño 12. Georgia, tamaño 11. Computer, tamaño 10. Entonces, todas estas fuentes han sido elegidas por norma ZAPA por su legibilidad, porque se ven bien cuando tú puedes leer de lejos, de cerca, y son comprensibles por cualquier tipo de persona, ¿ya? O sea, es una selección, es un conjunto de características que previamente han sido evaluadas para que tu documento se asegure de ser comprensible, ¿ya? Entonces, ustedes, ¿qué tipo de fuente quieren elegir? Calibri, Arial, Lúcida. Arial la mayoría, ¿no? La mayoría Arial tamaño 11 es lo que he visto, ¿no? ¿Sí? Muy bien. A la izquierda para anillar, ¿no? Claro, Vero. Es lo que se solicita en algunas instituciones, que al lado izquierdo se deje un poquito más de espacio para el empastado y el anillado. Sí, si es que sí se va a hacer empastar. Caso contrario, si tiene otro objetivo, ahí sí normal, ¿no? Pero ojo, en el digital sí se mantiene el tamaño normal. Solamente al momento de imprimir es que sufre esa variación. Lo demás sí se mantiene. Ahora sí. Entonces, yo le quiero agregar aquí el tipo de fuente, ¿no? Arial tamaño 11. Yo antes lo hacía seleccionando todo el documento, control E, seleccionaba mis 50 hojas y le ponía el tipo de fuente y el tamaño. Pero, ¿saben? He encontrado un truquito mucho mejor para que le puedas dar el mismo tipo de fuente a todo tu documento. Como yo ya tengo ese documento escrito, y si tú revisas, el tipo de fuente que tiene ese documento es Calibri. Calibri, tamaño 11, ¿verdad? No, pero yo le quiero dar Arial, tamaño 11. O Times New Roman, tamaño 12. ¿Qué voy a hacer otra vez? Seleccionar y ponerle el tipo de fuente. Hay un truquito que me gustó y voy a probar con ustedes. ¿Cuál es el truquito? Todo el documento ha sido escrito con un tipo de estilo. Los estilos dentro de Word almacenan características que se aplican a textos, a párrafos, a conceptos. Todo lo que has escrito actualmente está en un estilo que se llama normal, en el estilo normal. Pero hay otros estilos. Mira, por ejemplo, si yo selecciono este título y le digo estilo título 1, mira cómo cambia su color, su tamaño y su tipo de fuente. Si yo me voy por acá, crece incluso más grande. Uy, ese título parece que tuviera tamaño 60, ¿no? Aumenta. Entonces, el estilo con el que se ha creado todo mi documento, que es lo normal, como siempre se crea, es en el estilo normal. Entonces yo vi un truquito de una persona, me encantó, que modificó este estilo. Como todo mi documento está con ese estilo, en lugar de estar seleccionando todo mi documento o todas mis hojas, mejor modifico el estilo normal y se va a actualizar solita en todas mis hojas. ¿Y cómo modifico yo un estilo? Con el anticlic o clic derecho. Anticlic o clic derecho, anticlic o clic derecho, le das en modificar, clic en modificar, ¿ya? Recuerda, te vas a tu estilo normal, anticlic o clic derecho, modificar, y aquí te sale esta ventanita con el nombre del estilo y el formato. Mira que aquí está el formato. Incluso te dice formato. ¿Qué tipo de texto lleva Calibri? Tamaño 11, color negrito. ¿Qué voy a agregarle? Mi tipo de fuente elegido. Yo quiero Arial. Perfecto. Por aquí le digo Arial. Arial tamaño 11. El color para todos será negro, color negro. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más puede incluir este formato?
ya tengo el tamaño y el tipo de fuente, pero también Norma Zappa te dice en cuanto a la alineación. ¿Qué quiere decir con alineación? ¿Hacia dónde el texto está recto? Si el texto en tu documento está rectito por el lado izquierdo, como puedes ver acá, mira, todos mis textos están rectos por este lado. ¿O ves alguno que está sobresaliendo? Uno que está un poquito más adentro. No, todos parece que empiezan desde la misma línea, ¿no? Rectitos. Pero es muy diferente en el lado derecho. Este termina acá, este un poquito más adentro, este más afuerita. No hay una alineación en el lado derecho. Entonces, las alineaciones dentro de Word son 4. Alineación a la izquierda, a la derecha, centradita y justificada. La alineación a la izquierda es cuando mi texto se mantiene recto por el lado izquierdo. Por el lado derecho no importa, pero mientras que esté recto por el lado izquierdo, perfecto. Es una alineación a la izquierda. Si mi texto está centradito, como ahora, lo pongo centradito, ¿qué quiere decir? Que no está recto ni por la derecha ni por la izquierda. Mi texto está ubicado exactamente en el centro. Esa es la alineación centradita, utilizada en poesías, en canciones. Y si yo quiero un texto alineado a la derecha, se pone recto por el lado derecho y por el lado izquierdo no importa mucho cómo empiece. Y si elijo justificado, ¿qué pasa? Se pone derechito por el lado izquierdo y por el lado derecho, recto por ambos lados, izquierdo y derecho. Eso es justificado. Que algunos recomiendan, ¿no? Por ejemplo, en mi casa de estudios me dicen, no, tú me haces una alineación justificada. Pero Norma Zappa, ¿qué te dice? Norma Zappa te dice, conmigo es a la izquierda. Alineación a la izquierda. Entonces tú le pones a la izquierda y clic, ¿no? Ahora, ¿qué más te dice Norma Zappa? El espacio entre línea de texto y la siguiente. Cuando dos líneas están muy juntitas, como puedes ver aquí, significa que el espacio, el interlineado, es el mínimo. Es el 1.0 lo más probable. Y ese es el interlineado simple. No hay mucho espacio, están muy pegaditas. ¿Y qué consecuencia trae que yo deje mi texto así? Una línea pegadita a la otra. ¿Qué cansa? El cerebro se fatiga. Y un lector que esté justo tocando tu investigación, tu libro o lo que tú hayas hecho con ese interlineado, te va a aburrir, se va a perder. Te habrás dado cuenta que en las Biblias, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, ¿no? Había unas Biblias chiquitas, no como para el colegio, ¿se acuerdan? Unas azulitas, que solamente entraba el Nuevo Testamento y ya no el Antiguo. Claro, los que podían se compraban la grande, ¿no? Que incluía el Nuevo y el Antiguo Testamento. Pero los que no, teníamos una Biblia chiquita, chiquita que decía Nuevo Testamento. Era chiquita, te servía para llevarte en el bolsillo, en la mochila, pero el texto, ¿cómo era? Chiquito y pegadito, ¿no? Yo me acuerdo que me gustaba leer y lo hacía en la noche. Hasta ahora hago todavía en la noche, ¿no? Mis lecturas. Entonces, estoy leyendo, estoy en un versículo y parpadeo y ya estoy en otro versículo. Y no me acuerdo dónde me quedé, que dónde estoy. Te pierdes. Es fácil de extraviarse porque están demasiado pegados. Entonces, Norma Zappa te dice, ¿sabes qué? Conmigo eso no pasa. Para que tu texto sea tenga mayor comprensión en cuanto a ese tema, le vas a poner un interlineado doble. Si el interlineado simple era así de pequeñito, el doble, obviamente que duplica ese espacio, ¿no? Entonces acá tienes dos opciones. Norma Pá te dice, puedes utilizar el intermedio, que es el interlineado medio, el 1.5, o el interlineado doble. Te doy entre estas dos.
pero la que te recomiendan es el doble, interlineado doble, ¿ya? Así que esto es lo básico en formato de norma SAPA. Tamaño de fuente, 11, que va a depender del tipo de fuente que elijas. En este caso hemos elegido Arial. El color negro, la alineación a la izquierda y el interlineado doble. Doble. ¿Ya? Y simplemente le hacen aceptar. Ya está. A ver, dime, ¿qué de diferente se ve tu documento como está? Al principio, ¿cómo está? Y ahora, ¿cómo está? ¿Has tenido que seleccionar todo? ¿O simplemente cuando tú le has dado en aceptar, ya? Todo tu documento cambió. Cambió, ¿no? Por eso me encantó esta, este truquito, ¿no? Este tip que quise traerles para que ustedes también lo apliquen en su documento. Porque cuando uno empieza a hacer, a veces no toma en consideración la norma, ¿no? Dice, ya al final lo voy a poner. Y vas haciendo, vas investigando, te metes más en el tema y quieres seguir y seguir y seguir, y ya lo terminaste, y al final, para agregar, la norma a veces es el inconveniente, y nos suelen rechazar, ¿no? No tiene el formato, no tiene esto, que le falta lo otro. Entonces, con esto te ahorras bastante tiempo. Pregunto si todos estamos bien hasta aquí. ¿Sí? ¿No? Sí, ¿no? Si la Biblia grande está pegado, también me dice. Vero me dice, pero eso se ve feo derecho, al lado derecho, ¿no? Sí. Pero hay algunos que utilizan Vero, ¿no? Alternados también. Juan me dice a las 3 a.m., ya estaba leyendo. No, es que dicen que la oración a las 3 de la mañana es, es muy bonita. No lo he intentado, lo voy a hacer, Juan. Gracias por hacerme recordar. Pero sí he escuchado, ¿no? De mucha gente que cuando ha atravesado momentos difíciles, cuando ya el médico, sobre todo es cuando un ser querido está en esas situaciones críticas, ¿no? Que el médico te dice, mira, ya no hay solución, hemos hecho todo lo posible y no se puede. Mediante nosotros no se puede. ¿Qué es lo que haces, no? Yo sé que está mal que uno busque quizás a Dios en esos momentos difíciles, pero el levantarse a las 3 de la mañana y orar por esa persona que está mal, te da como cierto alivio y cierta esperanza de que sale, ¿no? De eso. Y he escuchado historias reales de personas que han hecho eso y que sí, ¿no? Que el resultado así, desde esa vez, pues se aferran, ¿no? Se aferran. Pero yo no voy a venir aquí a hablarles de otra cosa, sobre todo el curso y contarles un poquito también mi experiencia, ¿ya? Entonces, tenemos acá el estilo normal que ha sido modificado para que ustedes ya tengan una forma más fácil de darle sobre todo el formato básico de norma ZAPA a nuestro archivo. Y ahora sí, vamos a hacer la práctica. Ustedes me van a guiar. Como ya han aprendido a citar y también saben diferenciar entre las dos citaciones que son directas e indirectas, entonces me van a dictar. Yo les voy a estar preguntando y ustedes me van a ir respondiendo. ¿Ya? Punto número 1. ¿Qué dice acá? En negrita. Cita textual o directa. ¿Ya? En algunos libros van a encontrar así como cita textual. Cita textual. Lucía nunca nos ha mencionado de cita textual. Ella ha dicho cita directa. También se le conoce como cita textual. Así que por ahí no se confunda. Cita textual o directa quiere decir copia y pega. Copio el documento, o perdón, la información y me la llevo a mi trabajo. Pero acá te dice, quiero que me hagas una cita directa con énfasis en el texto menor a 40 palabras. ¿Qué significa? Que mi texto no supera las 40 palabras, pero que debo dar importancia al texto y no al autor. Pregunto, a ver, ¿el autor tiene que estar al principio o al final de mi texto? Voy a citar estas dos primeras líneas acá.
Entonces yo les pregunto, ¿el autor debe ir adelante del texto o al final? Al final, bien. Luz.vero.ever. Juan me dice, bueno, escuchar la canción a las 3 a.m. vidas pasadas. Ah, ya. Ah, ya, Juan, gracias. Vero me dice a las 3 de la mañana si se despiertan, una es porque Dios quiere que se comuniquen con Él. Claro que sí, Vero. Dios tiene miles de formas de comunicarse con cada uno de nosotros, ¿no? Al final, muy bien, Ever, Vero, Luz, Juan. Ya, gracias, Juan. La recomendación la vamos a hacer. Listo. Como ustedes han dicho, como dice énfasis en el texto, me dice que da importancia al texto, ¿no? Importancia al texto. Por lo tanto, la cita tiene que ser al final. ¿Está bien que le ponga el punto? Pongo puntito y la cita, ¿qué me dice? Sí le pongo el puntito, ¿verdad? Sí le pongo el puntito. A ver, para citar acá. Sí le pongo el puntito porque le faltaba, ¿verdad? Le faltaba. Entonces yo le pongo el puntito, espacio, y ahí empiezo a citar, ¿verdad? Falso. No. Cuando es menor a 40 palabras no se pone el punto. Es después de la cita. ¿Ya? Entonces, ¿qué más le falta aquí? Sus dobles comillitas, acuérdate. Es menor a 40 palabras. Comilla aquí y comilla aquí. Ya está. ¿Le pongo puntito? No. De frente aquí, agrego la cita. ¿Y cómo se agrega la cita aquí? Te vas aquí arriba a referencias. Voy a hacer un zoom a referencias. Y dentro de referencias, que es una pestaña especial que te trae Microsoft Word para que trabajes este tipo de citas, primero ubicas el grupo de citas y bibliografía y ahí vas a encontrar diferentes estilos. Como te dije, la norma APA no es la única. Hay la norma Chicago, las clásicas, la IEE, la ISO 690, la MLA y Vancouver. Son las más clásicas y las que en Perú se utilizan, ¿no? Con frecuencia. La más utilizada, APA. Entonces tú vas a elegir normas APA. Pero acá me dicen, no, es que está en sexta edición, es diferente a la séptima. Las variaciones de la sexta a la séptima no es abismal. Unas cuantas cositas que tú lo puedes ir cambiando. Si quieres trabajar bien la séptima, podrías descargarte la versión de séptima edición. Hay varios videitos en el internet de cómo puedes agregarlo a tu Microsoft Word para que aquí, en lugar de aparecerte sexta, te aparezca séptima, ¿ya? Pero, como te menciono, puedes trabajar con la sexta, no hay ningún problema, ¿ya? No es un cambio drástico, ¿no? De la sexta a la séptima. Son cambios relativamente pequeños que lo puedes tú hacer manualmente con total tranquilidad. Entonces, empiezo eligiendo el estilo. Listo, APA. Luego, inserto la cita. Justo al costado está el icono para insertar cita que tiene un check. Tú le das un clic y te aparecen dos opciones. ¿Quieres agregar un marcador o quieres agregar una fuente? Una fuente, porque yo quiero citar. Quiero decir de dónde he sacado este concepto. Agregar nueva fuente y aquí te aparece, mira, la ventanita. Ya que es muy importante que tú sepas identificar de dónde estás trayendo ese concepto. Yo estoy trayendo aquí el concepto de ser un líder. ¿Pero de dónde te estás trayendo? ¿De un libro? ¿Es de una investigación? ¿Es de un artículo? ¿Es de un periódico? ¿Es de una revista? ¿De dónde es? En tipo de fuente, tú eliges el origen de la información.
de un libro, de una sección de libro, de un artículo de revista, de periódico, actas de conferencia, de un informe, de un sitio web, de medios, de documentos de un sitio web, que es lo mismo. Sitio web con documento de sitio web es lo mismo, ¿no? Medios electrónicos, arte, grabación, película, etcétera, ¿no? Tú vas a elegir. ¿Cuáles son los clásicos? Libro. Clásico, ¿no? De un libro. Yo le doy un clic en libro y aquí me aparecen ciertos cambios. Ojo que varían de acuerdo a la fuente. Si es de un libro, me va a dar ciertos campos a rellenar, como es nombre del autor, el título del libro, el año de publicación, en qué ciudad se publicó y la editorial. Pero si yo escojo, por ejemplo, sitio web, que es otro clásico, ya cambia, ¿no? Me dice el autor, el nombre del sitio web, el año, el mes, el día de publicación o de búsqueda y la URL, la dirección exacta de dónde es sacado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los más clásicos, ¿ya? No todos. Pero ya saben que es la misma lógica de completar los campos que te aparecen según cada fuente. Entonces, empezamos por uno de los más utilizados, que es libro. Imagínate que yo saqué todo este concepto de un libro. Perfecto. Selecciono libro como una fuente y aquí puedo agregar directamente el nombre del autor. Si es que es un solo autor, vas y de frente le pones. Pero si son más de un autor, yo te recomiendo que lo hagas a través del botón editar, que está al costado. Tú le das un clic aquí y te pide apellidos, nombres y segundo nombre, en ese orden. Entonces yo le pongo el apellido, ¿no? Él es Sánchez, Cusi, lo voy a poner, ¿ya? Sánchez Cusi. Nombre, Leoncio, ¿ya? Leoncio. Segundo nombre, si tiene segundo nombre, le agregas. No tiene segundo nombre, entonces lo dejas tal cual y le das en agregar. Ya tienes tu primer autor. El segundo, bueno, el segundo es Ramírez López, María, por ejemplo, ¿no? El segundo autor. Listo, tú agregas, si tiene un segundo nombre, María Fátima, por ejemplo. Listo, entonces tú le pones así y listo. Le hacen agregar y ya tienes tus dos autores. Si tuvieras uno más, así vas agregando. Vas agregando. Le das en aceptar y solito lo ordena. ¿Ya? Borras el último punto y coma que se ha generado. ¿Ya? El último punto y coma. Por lo demás, lo dejas así. Lo dejas así. Ese es el formato que se maneja para varios autores. ¿Podrías haberlo escrito de frente? Sí. Pero yo te recomiendo que lo hagas por aquí para que te ayude con el formato. Ahora, si el autor es corporativo, por ejemplo, no es un autor quien ha hecho el libro, sino una empresa, como por ejemplo la guía de cómo usar Microsoft Word. Cuando tú obtienes esa guía, ¿quién aparece como autor? ¿Un hombre? ¿Juan Quispe? No, sino la empresa, Microsoft. Entonces, en ese tipo de casos, puedes utilizar la opción de autor corporativo. Esto se bloquea y se habilita esta de aquí abajo. Pero como no es el caso, lo dejamos tal cual. El título. ¿Cómo se titula ese libro? Le voy a poner aquí Los grandes líderes. Así se llama mi libro. Los grandes líderes. Ese es el título. Pones el año de publicación. Los libros en la contratapa suelen tener esa información. Por eso aquí es importante que cuando tú elijas el concepto que va a ir en tu investigación, en tu documento, sea una fuente confiable. No vas a ir a Google y de frente escribir y copiar lo primero que aparece. No. Tienes que buscar en repositorios oficiales.
en libros que cumplan los requisitos para ser citados. Ya, ahí la importancia, ¿no? Te dicen, te recomiendan el repositorio de Alicia, de Renacid, Google Académico, Dialet, entre otros. Por eso están las recomendaciones para fuentes seguras, confiables. Y si tú sacas la información de un libro, entonces vas a tener esa información de una fuente confiable. Si sacas de por ahí, lo más probable es que sufras. Ay, no encuentro el año, no encuentro la ciudad. Entonces busquemos fuentes seguras. El año, imaginemos que este se lanzó en el 2004. Ay, perdón. En el 2023 lo vamos a poner, en el 2023. En libros, en este caso, puedes tener incluso mayor flexibilidad en cuanto al tiempo, ¿no? Porque dijimos que las fuentes o las citas no deben exceder los 5 años de antigüedad. Pero en libros puede ser que te acepten que pases esa cantidad de antigüedad, ya en libros. Pero en investigaciones eso sí es mucho más estricto. Ciudad, ¿dónde se publicó? Bueno, se publicó en Perú, imaginemos, ¿no? Ay, no, perdón, en Lima. En Lima, en la ciudad de Lima. ¿Qué editorial? Editorial Los Pitufos, ¿no? Imagínate, Los Pitufos Wars, ese editorial. Toda esa información, recuerda que la vas a encontrar en la contratapa del libro. Entonces ya está, le hacen aceptar, completando todos los campos que te solicitan según la fuente elegida y le hacen aceptar. Y ya está. Ahora sí, recién con ese punto. Estas son, o esta es la forma en la que deberías citar una cita directa con énfasis en el texto menor a 40 palabras. Sánchez, Cusi y Ramírez López, 2023. Punto. Yo pregunto aquí, pregunto, ¿algo le falta a mi cita? ¿Sí o no? ¿Algo le falta? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Le falta algo a mi cita? Ajá, Luz, correcto. Patricia, buenas noches, bienvenida. Yolanda, sí, ¿no? Claro, le falta. ¿Qué le falta? Como Yolanda dice, la página. Ya tengo el sistema en mi mente. Autor, fecha y página. Todo el tiempo tengo que tenerlo presente. Ya tengo autor, tengo fecha que le falta. Uy, página. ¿Y dónde se pone eso? Yo te enseño, mira. Te vas aquí a tu fuente y como es una fuente almacenada dentro de tu Microsoft Word, porque acá lo acabas de poner, tú muy bien has podido hacerlo manualmente, ¿no? Abrías y cerrabas las dobles comillas, ponías Sánchez Cusi, pero ¿por qué todavía lo has hecho a través de esa pequeña opción? Porque te permite darle el formato como acá, ¿no? Una consulta. Word acepto, me dice. Hars. Word aceptó. ¿Aceptó? Sí. Sí aceptó la referencia. ¿Ya? Sí aceptó la cita. ¿Ya? Por ahí, Hars, si me especificas tu consulta, yo te ayudo, ¿ya? Entonces, aquí me falta el número de página. Y no es que yo debo ir ahí y voy a modificar, no me va a dejar. Yo sé que tú quieres por ahí ponerle una comita, pa, y ponerle la página, no. No se puede así de fácil. Lo que sí puedes hacer es darle un clic aquí en la parte inferior, en esta flechita, clic, y elegir editar la cita. Como tú sabes que le falta algo, vamos a editarla. Editar cita, clic, y aquí te da la opción de agregar la página. ¿Qué quieres agregar? Página, seguramente es lo clásico, lo que siempre te olvidas. Entonces, ¿de qué página sacaste? Bueno, yo saqué de una lecturita. Ah, no, pero esto es directa, ¿no? Entonces, cuando es directa, de una sola página, lo más probable es que te haya salido. La página 15. Le doy en aceptar y ya está. Y esto se guarda.
se guarda, porque quizás más adelante, en la página 20, otra vez tomas el mismo libro y vuelves a sacar el concepto de ahí. ¿Vas a volver a rellenar otra vez acá? Ah, no, ya se queda guardado, ya, se queda guardado. Lo único que haces es en la parte de abajo. Volver a seleccionar esa cita, te aparece y solo editas el número de página. Y ya está. Esa es la forma en la que tú podrías citar. Por eso es importante que vayas agregando uno por uno las citas aquí y más adelante cuando quieras llamarlas, normal, te va a permitir. ¿Ya? Ahora sí, ahora sí. ¿Estamos bien? ¿Hemos logrado todos crear la cita? ¿Sí? Ujú. Vero me dice, ¿puedes repetir? No me sale eso para poner página. Claro que sí, Vero. Yo lo pongo ya, voy a poner control Z y listo. Inicialmente estaba así, ¿verdad? No tenía en la página, solo estaba el nombre, ¿no? Sánchez Cusi y Ramírez López, 2013. Entonces yo quería agregar el número de página. ¿Qué hago? Le doy un clic y cuando yo le doy un clic me aparece una flechita. Le doy un clic en la flechita que está justo abajito y tengo varias opciones. Una opción es editar la cita, editar la fuente, convertir cita en texto estático o actualizar las citas y bibliografías. ¿Qué quiere decir actualizar? Que si es que yo he hecho algún cambio en la misma fuente, en la parte de arriba, aquí la puedo actualizar sin la necesidad de volver a insertarla. Si es que lo quiero convertir en texto estático, es cuando, por ejemplo, yo quiero hacer un cambio muy drástico a toda mi cita y no me está permitiendo de la manera editar cita. Entonces lo convierto en un texto estático que ya lo podría citar, ya haciendo modificaciones extremas. ¿Listo? Editar fuente es editar la misma fuente que hace un momento hemos estado agregando a través de ese cuadro. Hay un cambio permanente, ¿no? Y editar cita es editar esta pequeña partecita, ¿no? Y a lo mucho que te deja editar es el número de página, que es lo que siempre pasa. Entonces tú ahí le das número de página y le pones el número, ¿no? ¿De dónde te estás trayendo? Ah, de la página 15. Le hacen aceptar y listo. Ya está. Esa es una cita directa con énfasis en el texto menor a 40 palabras. Ahora sí, si yo me voy un poquito más abajo, ahora ya no me dice con énfasis en el autor. Digo, en el texto me dice ahora en el autor. Cita directa menor a 40 palabras con énfasis en el autor. ¿Qué quiere decir con énfasis en el autor? Que primero va el autor, ¿verdad? Claro. Va entre dobles comillas. ¿Qué me dicen para este segundo ejercicio? ¿Va entre dobles comillas mi concepto, sí o no? Ajá. Vero, en editar ya me salió para poner páginas. Listo, Vero. Luz me dice no, Ever no, Vero no. No va entre dobles comillas entonces. Menor a 40 palabras. Claro que sí. Recuerda que el único texto que va sin dobles comillas es cuando es mayor a 40 palabras. Si es menor a 40 palabras, ya sea con énfasis en el texto, énfasis en el autor, se sigue manteniendo las dobles comillas. Cuando tú escuches menor a 40 palabras, en tu mente se debe activar las dobles comillas. Menor a 40 palabras significa dobles comillas. Ah, ya. Con énfasis en el autor significa que primero va el autor. Con énfasis en el texto significa que primero va el texto. Cuando me dice cita directa significa que es copia y pega. Cuando es indirecta, ahí sí no hay límite. Yo puedo poner en 20, en 10, en 1, en 5, no hay límite. Ahí no me importa, ahí desaparecen las dobles comillas. Ahí lo único que me importa es el énfasis, si es en el autor o en el texto. ¿Ya? Recuerde, menor a 40 palabras siempre va con doble comilla. Así sea con énfasis en el texto o en el autor. Entonces acá
va a las dobles comillas. Claro, va a las dobles comillas acá y a las dobles comillas acá. La única diferencia que acá me dice con énfasis en el autor significa que va primero el autor. Aquí va el autor. Entonces yo quiero citar aquí, me voy nuevamente a cita, a la pestaña referencias, a cita, y voy a agregar una nueva fuente. Ahora voy a elegir la otra fuente mayormente utilizada, que es el sitio web. Porque la gran mayoría encuentra la información en la web, ¿no? En alguna página. Ahí descarga un documento. Documento de sitio web es lo mismo también, ¿no? Tú le das un clic en documento de sitio web, es lo mismo. No es que yo fui al Renacid y ahí encontré, es una página web y encontré ahí mi investigación, pero cada investigación tiene su URL. Entonces, eso es lo que vas a pegar aquí abajo. Tú pones, ya sea sitio web o documento de sitio web, es lo mismo porque son los mismos campos que tienes que llenar. Aquí pones el autor. ¿Quién es el autor? Es una tesis que estaba en Alicia ya. ¿Quién es ese, el autor quien ha escrito esa investigación? Ah, fue María. Entonces tú pones aquí en editar, le pones el apellido, ¿no? Ha sido Tapia Juárez Camila. Listo. Tapia Juárez Camila, aceptar. Ya está. Solo un autor. Nombre del sitio web. ¿De dónde es sacado? Ah, este es sacado del repositorio de Alice, imaginemos, ¿no? Es un ejemplo. Otra vez el nombre. Ah, es el repositorio de Alice. El año. Esto ya sería de la investigación. ¿En qué año ha investigado Camila? Ah, Camila sacaba el año pasado, 2024. ¿En qué mes? La mayoría de las investigaciones tienen el mes. Muy pocas son las que no tienen, ¿no? Pero hoy en día ya tienen algunas. Entonces, tú le pones, ah, fue en enero, ¿no? En enero, perfecto. Le pones enero. ¿Qué día? ¿Qué día? Puede ser, en este caso, cambian. Algunos consideran el año ya de publicación y el día de la búsqueda. Otros lo que hacen aquí es considerar el día exacto en el que se ha publicado, porque tal vez por ahí establece, no te dice. Si no, puedes poner el día en que tú buscaste, un jueves, un martes. Hoy estamos un jueves, entonces tú pondrías un jueves, en caso de que no lo encuentres, ¿ya? En caso de que no lo encuentres. En este caso, perdón, el día es en fecha, perdón, estoy pensando ya en semana. El día, ¿no? Puede ser el 20, que la gran mayoría tiene también, ¿no? El 13, cuando se ha publicado el 15 de enero del 2024. Pones el día y la URL. La URL es la dirección de la página, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera poner acá esto. Imagínate que yo quisiera publicar, me copio. Esa es la dirección generalmente. Copias la dirección y la pones acá. Pones acá. ¿Ya? Listo. Pones y ya. Esos serían los campos que se deberían completar si es que la fuente es de un documento de sitio web. ¿Ya? En este caso, si nosotros vamos a hacer referencia a, en este caso, investigaciones que están en repositorios de diferentes universidades, la opción correcta es documento de sitio web, no sitio web, sino documento de sitio web para que saquen los datos del mismo documento, de la misma investigación. Ahí sí tienen todos estos datos. Incluso la misma investigación tiene ahí su DOI, su URL. Le hacen aceptar y listo. Entonces, miren, yo ya tengo acá el título, o perdón, el autor. Pero yo sé que te acuerdas que cuando son citas directas, el autor va afuera. ¿Sí o no? El autor va afuera. ¿Y quiénes se quedan en el paréntesis? El año y la
página. ¿Qué tengo que hacer aquí? Editas. Aquí, no en la cita. No aquí donde tú has trabajado. Acá, donde tú has mostrado. Le das un clic y le dices editar cita. Edita cita. Acuérdate cómo está. Tapia Juárez. Ajá, Tapia Juárez. Ya me acuerdo. ¿Qué vas a hacer? Vas a suprimir el autor. Tú no quieres que se vea entre paréntesis el autor. No, no quiero. Suprimes el autor. Suprimes el título para que solo se vea el año. Y aquí agregas tu página. Como es cita directa, significa que te has traído un copy y pega, de algún lado te has traído. Ah, sí, es que yo me traje la página 25, perfecto, pones 25. Y le das en aceptar. Ahora sí, está entre paréntesis en este caso, el año y la página. Pero aún me falta el nombrecito, entonces tú le vas a agregar adelante el nombrecito. ¿Ya? Adelante. Mi mouse se vuelve medio loquito. Entonces tú le pones adelante. ¿Ya? Corres con tu cursor y adelante. ¿Quién era? Tapia Juárez. Tapia Juárez. Lo que yo hago antes de poner esto es insertar el nombrecito para que no tenga ese problema con la referencia que se marca y se marca, ¿no? Porque yo quiero poner acá adelante y no se puede, no se puede. Entonces, lo que yo hago, un truquito, es primero poner el apellido. Tapia Juárez. Y recién agrego la referencia. Entonces, es lo que vamos a hacer, ¿ya? Mira, yo lo voy a borrar. Le doy un clic acá, ¿ya? Acá. Y le puedo poner, si quieres, en convertir texto estático y lo borro, ¿no? Lo borro, ¿ya? Si quieres. O simplemente presionas tu botón borrar y listo. Lo que yo hago para evitarme ese problema es primero poner el título. Tapia Juárez. El apellido del autor. Casi nunca va el nombre del autor, siempre va el apellido. Y recién aquí, ahí en ese pequeño, agrego mi cita. ¿Cuál era mi cita? Esa de acá. Clic. Me vuelve a aparecer, ¿no? Tapia Juárez. ¿Qué es lo que hago acá? Edito mi cita. Edito como ya te he enseñado, ¿no? Me voy aquí a la flechita, selecciono la primera opción, la que me permite editar, y le digo, ¿sabes qué? Yo saqué esto de la página 25. Pero en este paréntesis, lo único que quiero ver es el año. No quiero ver el autor, ni mucho menos el título. Le doy en aceptar y listo. Ya está. Tapia Juárez, 2024, página 25. ¿Qué más le sigue? El conector. ¿Te acuerdas o no? El conector indica qué, menciona qué, afirma qué. Entonces tú pones aquí, afirma que la imaginación es más importante que el conocimiento. Es una verdad universalmente reconocida que un hombre soltero en posición de una buena fortuna debe estar en busca de una esposa. Ahí está. Así de sencillito. ¿Ya? Menor a 40 palabras, siempre va las dobles comillitas. Y esa sería la forma de citar directo con énfasis en el autor menor a 40 palabras. El otro es sencillito. Haces lo normal, lo que tú ya estás acostumbrado a hacer, ¿no? Porque es una cita indirecta, las que están abajo. Esta es una cita directa mayor a 40 palabras. Ahí sí, te olvidas de las comillas, simplemente acá. ¿Qué harías? Es mayor a 40 palabras. ¿Qué hago? Ahí sí le pones el punto. En las anteriores, tú ponías el punto al final. Acá no, porque estás utilizando el conector. Pero cuando es una cita directa mayor a 40 palabras, ahí primero pones el punto, recién después del punto, agregas la cita e insertas tu cita. Ahí sí. Y si hablamos de citas directas, pero mayor a 40 palabras con énfasis en el autor, vuelves a poner acá, ¿no? Así como siempre, sin dobles comillitas. Acá no va dobles comillitas, ¿ya? Recuerda, no va en el texto.
Esto quizás se han confundido, ¿ya? Pero acá no va ninguna doble comillas. Entonces pones Juárez, Flores, ¿cuál era el nombre del anterior? Era Tapia Juárez, ¿no? Entonces pones acá. Tapia Juárez, tal cual como el de arriba, y le agregas ahí su respectiva cita, editar cita, le dices qué es lo que no quieres ver, le pones el número de la página y ya está. Ya está. Y su conector, ¿no? Menciona que aquí sí no va las dobles comillas. Y listo. Ya tienes acá tu cita directa con énfasis en el autor, mayor a 40 palabras. Tu cita con énfasis en el texto, mayor a 40 palabras. Y así hay para que vayas practicando tus citas indirectas, que es lo más fácil, ¿no? Parafraseadas. Aquí ya no importa cuánto de texto has agregado, simplemente le pones el autor al final. Y ya está. Y si quieres primero ponerle énfasis en el autor, va adelante. Y ya está. Agrégale siempre sus números de página. Eso sería. Así de sencillito. ¿Ya? Tranquilos que el documento que aquí hemos utilizado, que es esto de acá, que les va a ayudar bastante, también se ha pasado en el grupo y también lo tiene nuestra coordinadora Ana para que ustedes le puedan pedir y ya lo tengan como recordatorio. ¿Ya? ¿Sí? Difícil, fácil, complicado, es cuestión de práctica, a ver qué me dicen ustedes. ¿Mm? Fácil, difícil, nadie, estaba muy complicado. Lo último me dice, se me fue. No te preocupes, Vero. Conforme vayas practicando, te vas a recordar más fácil y lo vas a hacer hasta incluso así como comer, innato. ¿Ya? Entonces, practiquen, practiquen, practiquen. Y ya la siguiente, muy bien, Ebra, es práctica, ¿no? Práctica. La siguiente, ya saben, pasamos a Excel. Pasamos a Excel y la última clase es de inteligencia artificial. ¿Ya? Ahora sí, quédense, no se vayan, que les dejo con Anita, que está en la sala.